bendición, queridos padres, queridas madres, volver a estar una vez más con ustedes. En esta sesión vamos a hacer nuestra última charla para padres que quieren ser buenos padres. Y como es ya tradicional, empezamos con una frase que los padres dicen a sus hijos de manera muy espontánea, y lo que estamos viendo es qué repercusiones tiene en la vida de sus hijos. Y esta frase generalmente la dicen las madres, los padres un poco más severos. Y generalmente esta frase a la que me estoy refiriendo surge cuando los padres, cuando fueron niños, tuvieron escasez, pero ya adultos han podido prosperar y tienen una mejor vida que le están dando a sus hijos que la que ellos tuvieron como niños. Entonces, cuando los hijos de alguna manera no responden a lo que los padres esperan, la mamá dice: ojalá a tu edad yo hubiera tenido todo lo que tienes tú, porque ve todas las oportunidades que su hija está teniendo. Y aquí en esta imagen vemos a una mamá que está exaltada, pero también vemos a una hija que está en una actitud de cansancio, de agotamiento, de aburrimiento, de no lo soporto. Esta frase que muchas veces los padres usamos para nuestros hijos, para que valoren lo que estamos haciendo por ellos, no tiene los resultados que uno espera. Y vamos a ver las causas, vamos a seguir el esquema de todas las otras charlas anteriores. ¿Qué provoca que una mamá, que un papá diga a su hijo o a su hija: ojalá yo a tu edad hubiera tenido lo que tú tienes ahora? ¿Sabes? Una de las causas primarias es que los padres sobrevaloran sus esfuerzos que están haciendo como padre por sus hijos y quieren que esa valoración que usted hace de los esfuerzos que está haciendo, sus hijos sean conscientes de ese esfuerzo. Y la realidad es que los hijos, especialmente cuando ya entran en la etapa de adolescentes, poco valoran los esfuerzos de los padres porque ellos están ya buscando la autonomía personal. Entonces, ese es su esfuerzo. Yo el día de mañana haré el mío. Entonces, esta expresión que los padres usan, en vez de producir, como decía, este efecto de sí, gracias mamá, reconozco que me has dado casa, me has dado mi pieza, tengo juguetes, tengo instrumentos, tengo libros, tengo acceso a un buen colegio, los hijos no responden así. Después vamos a ver las consecuencias. Primero vamos a ver por qué en el corazón de un padre se anida esta frase que, como dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abundancia hay en el corazón de estos padres que tienen que decir una frase como esta? Una sobrevaloración de sus esfuerzos, pero también tienen presente al niño que fueron. Yo no tenía cuaderno, yo no tenía los materiales, a mí mi papá no me dio nunca un lugar donde vivir, yo tuve la pieza siempre con 3 hermanos más, y tú que lo tienes todo, porque naturalmente que estoy diciendo una frase, pero esta frase va acompañada de muchas otras que van haciendo aún más amarga la expresión a los oídos de los hijos. En segundo caso, tenemos que los padres inconscientemente están exigiendo rentabilidad de la inversión que están haciendo los hijos. Si yo lo mando a un buen colegio, le pago un furgón para que lo lleve, le tengo el uniforme, le entrego todo lo que le entrego día tras día, bueno, a cambio tú por lo menos tráeme buenas notas. Y penosamente, esa frase resulta bastante ofensiva para los hijos. ¿Por qué están exigiendo rentabilidad? Porque cuando ellos fueron pequeños, no tuvieron acceso a todo lo que sus hijos tienen hoy, además del celular, además del computador, etcétera, 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 porque son muchas las cosas que hoy día los padres dan por sobre lo que dieron los padres antiguamente. Por lo tanto, si invierto tanto, por lo menos entrégame algo a cambio, ¿comprende? Y si yo hubiera tenido esto, ojalá otra cosa sería yo hoy día. Y en esto, la otra causa que está muy escondida en el corazón a veces del padre o de la madre es una cierta envidia hacia lo que los hijos están teniendo con tanta facilidad. Esta facilidad se la da a usted y para el niño no es natural porque él no tiene un antecedente de cómo hay personas que tienen menos, de hay personas que tienen más. Él simplemente ve que todo lo que llega a la casa es natural que llegue.
es normal que vaya al colegio, es normal que se movilice en un furgón, porque él no sabe lo que es ir a pie, él no sabe lo que es no tener sus herramientas para estudiar, él no sabe que en otras casas no hay instrumentos musicales, no hay bicicletas, etcétera, etcétera. De manera que hay una actitud también un poco engañosa en el corazón de los padres, porque está poniéndose en comparación con el hijo y en una comparación negativa. Yo no lo tuve. Y en el fondo es, ¿quién como tú que lo tienes? ¿Quién como tú que lo tienes? Si yo lo hubiera tenido, yo sería muy superior a ti. Nosotros como personas, como seres humanos, no solamente escuchamos las palabras, sino que también escuchamos lo que hay detrás de las palabras. ¿Qué sentimiento está moviendo a esta mamá? Porque si realmente quiere que valore lo que ella o lo que el papá hace por estos hijos, es cosa de sentarnos a conversar, contar cómo fueron las épocas pasadas y ahora decir cómo son y cuáles son las ventajas de la juventud de este tiempo, de los niños de este tiempo. Pero no tú respecto de mí y yo que no tuve las oportunidades o que a mí no me dieron lo que a ti te estoy dando, realmente es enrostrar en la cara del hijo lo que se le tiene que estar dando. ¿Comprende? De manera que usted como padre, como madre, tiene la necesidad de examinar su propio corazón. ¿Qué está pasando en mi corazón que a mi hijo lo estoy tratando de esta manera? ¿Qué está pasando que estoy sintiendo estos sentimientos tan amargos hacia mi hijo? Por supuesto que no es fácil para nosotros como padres decir efectivamente siento envidia. Es muy difícil que todas las personas que están en la audiencia de esta charla digan, yo no siento envidia de mi hijo. Toda comparación que hacemos donde sentimos que el otro tiene más es envidioso. Es en cierto sentido, como dice el último mandamiento, codiciar los bienes ajenos. Y más aún, los estoy codiciando cuando sé que ya no los tuve. Por lo tanto, esa expresión llegando al corazón y a la mente, a los oídos de un hijo, es bastante dolorosa y produce consecuencias también bastante graves. Padres, queridos padres, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Queremos ser buenos padres. Por eso estamos en esta charla, yo entregándola y ustedes recibiéndola, porque queremos todos realmente ser buenos padres. Y esta experiencia que yo he visto, cuando las mamás, ahí en la oficina de la dirección del colegio donde estoy yo, con una mamá, con una hija, o un padre y un hijo, dicen esta frase, mire, directora, si yo hubiera tenido, yo otra cosa habría sido y yo a ella le estoy dando todo y miren lo que hace. Y tienen un gran y fuerte reclamo. Cuando uno después queda sola con la mamá y le dice, pero sabe, a su hija no le está llegando la intención de lo que usted está diciendo, le está llegando algo más profundo. Una mamá que está sintiendo envidia de lo que la hija tiene. Queridos padres, es duro examinarse a sí mismo y estas verdades no nos gustan, pero tenemos la intención, como digo, de ser buenos padres. Y por lo mismo, tenemos que examinarnos sin anestesia. Es decir, lo que es, yo lo he dicho. ¿Y qué motivó a mi corazón a decirle a mi hijo semejante cosa? Es que me enoja que ella tenga todo, que él tenga todo y no lo aproveche. Entonces dígale, oye hijo, la oportunidad que tienes es muy buena, tienes que usarla bien. El colegio donde estás te enseña bien, hijo, y qué estás haciendo con lo que te enseñan. Más que decirle, yo no tuve un colegio como ese. ¿Comprende? Hay gran diferencia en el modo de hablar. Fíjense que otra causa que provoca a veces esta expresión en los padres es sentir superioridad frente al hijo. ¿Cómo? Delante decía recién que era ponerse en una posición inferior. Yo no tuve, ahora es una superior, porque en la misma frase están contenidas ambas ideas. Fíjense, si yo hubiera tenido todo lo que tienes tú, yo sería muy mejor que tú. El hijo no compara
respecto de la mamá de sí misma, yo sería mejor, sino que yo sería mejor que tú porque yo lo habría aprovechado mejor, ¿comprende? Y ese sentimiento de superioridad que va acompañado de gestos, de miradas, de tonos de voz. Yo ahora estoy hablando normalmente, pero a veces estas frases se dicen a gritos, y con el dedo acusador por delante, ¿comprende? Para un niño, si escucha esto, es gravísimo. Para un adolescente, desastroso, queridos padres, desastroso. Porque cuando veamos las consecuencias, les voy a explicar por qué estoy usando palabras tan extremas. Hay un quiebre, queridos padres, que se produce cuando se le enrostra a los hijos lo que tienen y los padres asumen una actitud de gran proveedor, por un lado, no una persona responsable de dar a sus hijos lo que debe, sino que soy el gran proveedor y si yo hubiese tenido a tu edad lo que tú tienes, yo sería tan superior a ti porque yo sí lo habría aprovechado bien. Y tengamos claro que ningún adolescente es muy escaso, un adolescente que tenga plena conciencia, mis padres están invirtiendo, están gastando en mí, por lo tanto yo tengo que responder a ellos. Es muy escaso, a menos que los padres desde pequeño le hayan hecho responsable de de sus haberes, ¿verdad? Pero sería por responsabilidad y no por recompensa por lo que haces por mí. Comprende que hay una gran diferencia en esto. Y por último, como otra causa, aunque hay muchas más, justificación de lo que no se es. Fíjate, si yo hubiera, eso está incondicional, si yo hubiera tenido, es justificar lo que no sé es. Porque yo no tuve, no soy profesional, porque yo no tuve, no tengo más, no fui más, porque yo no tuve, tengo este trabajo hoy día, porque a mí mis padres no me dieron, yo no pude ser más. Y en realidad es cierto, si los padres suyos no le pudieron prodigar todo lo que necesitaba, por ejemplo, voy a poner algo que un poquito más difícil de acceso a la universidad, obviamente hubo que trabajar a temprana edad. O si la familia era de muy escasos recursos, ¿verdad? No se pudo llegar a hacer más porque faltó y hubo que salir a trabajar muy jovencita. O los padres quedaron solos, la mamá o el papá, y el hijo mayor, si es que es el caso suyo, tuvo que hacerse cargo de colaborar con la familia para que los niños más chicos, los hermanos más pequeños, estuvieran a resguardo. Entonces se justifica, yo porque no tuve, no soy más. Pero ¿cuál es el fin de decirle esa frase a una hija? ¿Cuál es la finalidad? Porque usted mismo se está sintiendo en menos. Y eso no puede ser que usted mismo le haga a su hijo sentir que usted es menos de lo que podría ser. Nosotros tenemos esta realidad tan variada de las causas por qué se dice esta frase tan eh, ajena a un hijo. A un hijo no se le puede hablar de esa manera, poniéndose, como decía, en paralelo con él, y yo ahora soy un vendedor o soy lo que sea, cualquier oficio, cualquier cosa que usted esté haciendo, usted debe saber honrar lo que hace, diciendo que es interesante, que le gusta, que gracias a este trabajo viven, valorar lo que usted está haciendo, pero no justificarse porque no es otra cosa, si esto es lo que es. Y como dice la palabra del Señor, tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Entonces, usted está transmitiendo amargura en una frase como esta, mucha amargura. ¿Y qué más terrible que la envidia, que la superioridad o el apocamiento frente a sus propios hijos? O sobrevalorar sus esfuerzos o exigir porque da algo a cambio. Queridos padres, esta es una frase tremendamente peligrosa, porque como consecuencia, estas palabras que salen verdaderamente como rayos a veces de la boca de las mamás, llegan a un corazón que está creciendo, a una mente que no lo sabe todo, a una personita que no está razonando como adulto y hay que enseñarle a razonar. Pero lo que sí siempre está muy a flor de piel en todos los seres humanos son las emociones. Y por eso las palabras son peligrosas,
porque apuntan generalmente a las emociones más que a las razones. Esta mamá, este papá que está diciendo esta frase, más bien está emocionalmente comprometido con su pasado, que no fue todo lo que él esperaba, y al hijo que tiene al frente, a la niña que tiene al frente, no la está tomando tan en cuenta desde la edad que ella tiene y el nivel de progreso, ya sea racional y efectivo que ella tiene. Una de las consecuencias, y las puse en una misma línea porque son muchas, puede ser que su hijo se enoje. Y el enojo siempre trae acompañado una consecuencia. Cuando se está enojado se corta la comunicación, se quiere irse, ¿verdad? Se siente tristeza. Hay hijos según sus características personales que van a responder con enojo. Otros hijos o hijas van a responder con tristeza. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo que a ella no le hayan dado más? O con impotencia. Amo a mi mamá, pero ¿cómo le doy yo a ella lo que no tuvo? O, ¿qué hago si no puedo aprender más, pero no porque tenga más cosas, voy a aprender más? Me cuesta aprender tal cosa o tal materia. No soy capaz de hacer tal cosa. No porque tenga una pieza llena de cosas, un hijo va a poder hacer más cosas. Entonces, ese sentimiento de impotencia, de yo no le puedo cambiar el pasado a mi mamá, pero tampoco puedo hacer más de lo que ya hago, a menos que sea flojera, ¿verdad? Una flojera, y entonces hablemos de la flojera, pero no de estas comparaciones materiales. Y frustración. Una respuesta a la frustración es, yo no le estoy pidiendo nada. Si ella me quiere dar, que me dé. Si mi papá trae las cosas bien, pero yo no se las pedí. Y sabes, puede producir un efecto contrario, que es lo segundo. Un efecto contrario al que los padres deseaban con esta frase, de que tome conciencia de que se le están ofreciendo buenas oportunidades para que se desarrolle como persona, proveyéndole un buen colegio o proveyéndole, cubriendo las necesidades materiales que tiene. Es una oportunidad, pero solo una oportunidad, queridos padres. ¿Cuál es el efecto contrario? Uno esperaría aprecio, que el hijo aprecie, que la hija aprecie, que la mamá le tiene una buena casa, que el papá le tiene su pieza, que le tiene su uniforme completo, que le da todo lo que está a su mano poder hacer por su hija. Eso es lo que espera con esa frase el padre o la madre. Aprecio. Pero ¿sabe lo que produce a veces? Menosprecio. ¿Por qué? Porque el hijo ignoraba que los papás no tuvieron la misma estándar de vida. Entonces, de este vengo. Y si el mismo padre o la misma madre dice, yo tengo que estar todos los días sacrificándome, barriendo, limpiando casas ajenas, eso puede producir menosprecio. Mi mamá es una pobre tal cosa, ¿comprende? Y si el hijo es de tendencia hacia el orgullo, hasta puede ocultar quién es su madre o quién es su padre cuando ve que en la escala social sus padres están en los primeros peldaños de más abajo. Queridos padres, no cometan nunca ese error de situarse por lo económico frente a sus hijos, jamás, porque los hijos tienen que valorarlo a usted por lo que usted es, no por lo que usted hace. Si su trabajo es honrado, naturalmente que su hijo lo tiene que admirar porque usted es una persona honrada, lo tiene que respetar porque usted es una persona trabajadora, pero no porque el trabajo es de baja categoría para mucha gente, usted también lo ponga en esa posición. ¿Sabes, padre? Nosotros mismos abrimos en el corazón de nuestros hijos malos sentimientos, como el menosprecio. Yo he visto, pero mil veces, queridos padres, cómo los hijos menosprecian a sus padres porque trabajan en servicios menores. Podría contar muchas anécdotas, pero una pequeñita que les voy a contar. Tuve un alumnito que su padre manejaba el camión del aseo y estábamos hablando de las profesiones y oficios y los niños cada cual estaba diciendo que trabajaba en esto, en aquello. Y este niño cuando llega a su turno se tapa la cara. Era un niño muy lindo y siempre andaba impecable, flamante, caballerito. Entonces me acerco a él porque me di cuenta que él no quería decir. Entonces le digo, dímelo a mí solamente. Y me dice, maneja el camión del aseo.
qué bien, tu papá es chofer, o sea, pasa por nuestras casas y hubo que dar vuelta esa situación. ¿Comprende? Nosotros no podemos impulsar en nuestros hijos este menosprecio. Y a veces el menosprecio pasa a desprecio. Menosprecio, apreciar menos, y desprecio, es decir, no te aprecio en absoluto. Y a veces los jóvenes, nuestros propios hijos, avanzan en la vida más que nosotros, que es lo natural que suceda, y ya ni quieren recibir a sus padres en su propia casa, cuando ya están bien instalados ahí en un gran departamento, en una oficina en el centro, y el papá o la mamá era la señora que era auxiliar del colegio, cualquier otra cosa que ellos consideran menos. Padres, tenemos que dar vuelta esto tenemos que darlo vuelta, que ellos aprendan a apreciar a las personas porque son seres humanos, porque son creación de Dios, no por lo que hacen, porque mientras lo haga bien, todos son muy dignos. Querido, también produce distancia, ruptura. Mi mamá pasa quejándose. Mi mamá me tiene envidia. ¿Y qué culpa tengo yo? Ellos se dan cuenta, queridos padres. Y por eso he escogido esta frase, porque las he visto totalmente vividas delante de mis ojos. Y yo he pensado, si los padres supieran lo que provocan en los hijos cuando dicen este tipo de frases. Otra cosa tragediosa, y aquí vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, es que usted mismo le hace poner los ojos, el enfoque en las cosas y no en la persona. Si yo hubiera tenido, ¿qué cosa? Cosas, pues, cosas. Más estudios. Sigue siendo cosa, queridos padres. ¿Qué es lo importante? Que usted siempre ponga el enfoque en su persona y en la persona de su hijo, en otros ejemplos de vida de otras personas que usted admira. Comprende siempre el valor de la persona, la honradez, la sinceridad, la justicia, el amor, la capacidad de ser persona de servicio. ¿Comprende? En el colegio, donde actualmente trabajo, a las personas que más honro frente a mis alumnos es a los auxiliares de servicio. Ellos recorren todo el colegio limpiándolo, pero también tienen la oportunidad de estar próximo a todas las cosas y tienen una honradez 100%. En el colegio tenemos todos sin llaves y los niños han aprendido la honradez y uno dice, pero ¿cómo en un colegio? Sí, sí se puede cuando ponemos el valor en las personas y no en las cosas. También se puede desarrollar un carácter insolente, porque aquí en este trato, con esta frase, los padres se están poniendo bajo los hijos, como decía, ellos están sobrevalorando, porque mira que entonces los padres pasan a ser los esclavos, los que trabajan para ellos, y los hijos, entonces, dame más, y ahí está la importancia, ¿comprende? Tener sentimientos de culpa, por mí mi mamá se esfuerza tanto, por mi culpa sale temprano, por mí no puede ir a la peluquería, porque a mí me tiene que dar, y aparecen los sentimientos de culpa y los hijos que no tienen por qué ser, no tienen por qué sentir culpa de lo que los padres le dan. Pero es que como me saqué malas notas, yo no merezco el almuerzo, no merezco la cama, no merezco nada, ¿comprende? Recuerden que nuestros jovencitos, nuestros niños, no tienen un hilo a plomo, son fluctuantes. Y a veces usted da un pequeño golpecito y esto sale muy lejos de lo que usted pensaba. Y también tienen sentimientos de impotencia. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Qué puedo hacer yo? Nada, porque en realidad los hijos no pueden hacer nada. Y lo que usted quería es que su hijo fuera un buen estudiante, fuera un hijo respetuoso. Entonces, hable de que sea buen estudiante, hable de que sea respetuoso, hable de que la respeta a usted, hable de que sea responsable, comprende que sea obediente. Tenemos que ir educando a la persona, pero no valorando las cosas. Y si ustedes miran bien, aquí voy a poner algo. La respuesta a veces de los padres dice, es que a uno nadie le enseñó a ser padre. Ok, nadie le enseñó a ser padre. Entonces, si a uno nadie le enseñó a ser padre, y ahora que usted es padre, que usted es madre, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender entonces a ser padres, a ser buenas madres. Y es lo que estamos haciendo con este ciclo de charlas. Fíjense ustedes que en la escritura,
en la palabra de Dios, hay una frase en Proverbios 11:9 que dice lo siguiente: con la boca el impío destruye a su prójimo y los justos se libran por el conocimiento. Y voy a explicar esto, queridos padres. Miren qué impresionante lo que dice en una frase tan corta. Con la boca el impío destruye a su prójimo. No nos tenemos que olvidar que nuestros hijos son nuestro prójimo. A veces miramos al prójimo o todos los demás y por eso somos muy buenos en tratar bien a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a las personas que nos atienden en un restaurante, a las personas que nos atienden en un negocio, y a todos le hablamos bien, y bastante bien, y pedimos por favor, y damos las gracias, y tenemos una amabilidad pública. Sin embargo, en lo privado, nos olvidamos que estamos también con nuestro prójimo y nuestros hijos los miramos como una propiedad con la que puedo hacer lo que quiera. Y no es así. Al contrario, si usted arregla su casa bien bonita porque vienen visitas, realmente para quien tendría que tener mejor la casa es para los hijos. Si usted cuando llega alguien corre a peinarse y arreglarse, con mayor razón frente a sus hijos, frente a su esposo, frente a su familia. Si yo tengo buen trato con las personas de afuera, ¿cuánto mejor trato tengo que tener al interior de mi hogar? Si estoy en un lugar público y no digo groserías, con mayor razón no tengo que decirlas en mi casa. Si alguien me agrede afuera, yo no respondería con una grosería o con una agresión. Pero ¿por qué se hace en la casa? Y hemos tenido a veces las situaciones al revés. Nuestros hijos nos escuchan gritar, nuestros hijos nos escuchan palabrotas, nuestros hijos ven nuestro mal carácter, nuestros hijos soportan a veces prácticamente ataques de histeria de sus madres o de sus padres, ¿sabes? Y aquí dice algo tan simple y tan grave a la misma vez. Con la boca el impío destruye a su prójimo. Fíjense ustedes que todas estas frases que hemos venido diciendo en este ciclo de charlas salen de la boca, salen de la boca. ¿Qué arma más peligrosa es nuestra lengua? Pero nada que salga de nuestra boca salió si no estuvo primero en nuestro corazón. Tenemos que aprender a amar bien a nuestros niños, a nuestros hijos, porque a nuestros hijos, queriendo construirlos, como es al decir esta frase, lo estamos destruyendo. Con la boca el impío destruye a su prójimo. Y voy a explicar un poco qué es el impío. El impío es el que no tiene ninguna intención ni ningún pensamiento respecto a que todo lo que sale de nuestra boca Dios lo oye primero. Porque aún no está en la palabra en nuestra boca y el Señor ya la conoce toda, sea buena o sea mala. ¿Y a quién le estoy dirigiendo estas frases? A alguien a quien más quiero, o digo querer, a mi hijo, a mis hijos, a mis hijas. Qué triste que con la boca la persona que no piensa en Dios, ni tiene conciencia de Dios, y es más, le molesta que se le hable de Dios, está destruyendo a las personas que más dice querer. Recuerden, queridos padres, la segunda parte de este proverbio. Esto consérvenlo. Los justos se libran por el conocimiento. Si nosotros realmente pusiéramos nuestra vida en las manos del Señor y le dijésemos, Señor, ¿sabes qué? De todo esto que he escuchado, prácticamente en todo he cometido errores, yo te pido que tú vengas a mi vida, entres a mi corazón, perdones todas las ofensas que he hecho a mis hijos y no tan solamente a ellos, sino que a muchas otras personas más por no tener conciencia de ti. Pero ahora te pido que tú estés conmigo y me declares justa, perdonada delante de tu presencia. Las personas perdonadas por Cristo son las personas justas.
Y cuando la persona justa es guiada por el Señor en su corazón, de su boca ya no salen estas palabras. Y el justo se libra por el conocimiento, pero es por el conocimiento de Dios. Querido, yo no podría hablarle nada de lo que les he dicho en estas charlas si no conociera al Señor y lo que el Señor dice en su palabra. Queridos padres, fíjense lo que voy a decir enseguida. Cuando se centra la mirada en las cosas, como es en esta frase dicha a los hijos con tanta liviandad, cuando se centra la mirada en las cosas, se anula la identidad de la persona. Fíjense ustedes, todas las cosas que se le puede proveer a los hijos, ropa, paseo, cosmético y lo que quiera poner ahí en la lista de cosas que usted lo diga a sus hijos. Pero si usted le desvía la atención a que él mire lo que usted le da, no lo va a estar mirando a usted. Y usted, al poner la vista en las cosas que le da, no está poniendo la vista en él. Por lo mismo salen estas palabras tan destempladas de la boca de los padres a veces y que son tan tristes para los hijos escucharlas. ¿Sabes, padres? En este último cuadrito que presento, antes de pasar a la siguiente lámina, dice, ser padres significa enseñar a nuestros hijos a saber ser una persona correcta. ¿Y qué es correcto? Una persona que teme a Dios, honra su propia dignidad de haber sido creado a imagen de Dios y que honra a los demás porque también son imagen de Dios. Los padres tenemos que enseñarles a saber hacer todo lo que hay que hacer desde que crecen, como lo fuimos diciendo en otras charlas pasadas, que aprendan a hacer lo que según su edad ya son capaces de hacer, ¿no es cierto? Y que sepan hacer sus propios deberes, que sean capaces de cumplir con sus propias responsabilidades, que sean obedientes a lo que se les va enseñando, que sepan hacer lo correcto. Y también a saber conocer a Dios, saber conocer a sí mismo, los conceptos de familia, los valores, las virtudes, ¿verdad? Los buenos hábitos. Todo eso forma parte de lo que significa ser buen padre. Enseñar estos tres elementos que estoy diciendo que nos ocupan toda la vida. Queridos papás, no olviden esta palabra. Con la boca el impío destruye al prójimo. Seamos muy sabios al hablar. Nunca hable con sus hijos cuando usted esté movido a ira, esté enojado, cuando ya usted no dé más, no es el momento. Por lo menos en Chile hay una expresión que dice, sobrecalientita le di. O sea, en el momento mismo yo lo castigué, ¿sabe? Es el peor momento. Hay momentos cuando termina el día, cuando ya los hijos se van a acostar, vaya a su pieza, háblale y dígale, hijo, no estuve bien, hijo, mira, estamos trabajando con tu padre para hacer esto, o yo sola, y quisiera que tú fueras más consciente, más responsable, comprende, el hablar tranquilo, los justos se libran por el conocimiento, este conocimiento de un Dios de paz, de estar en paz con los hijos, así sea, que no hagan lo correcto. Se puede estar en paz y llamarle la atención seriamente. ¿Sabes? El efecto que produce en el corazón de los hijos es profundo, pero es un efecto positivo. La última lámina que les voy a mostrar dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto lo dice Dios mismo. Observen ustedes. Al principio decíamos, pero es que nadie a uno le enseñó a ser padres. Dios mismo se ofrece. Dios mismo se ofrece en este momento para usted, para enseñarle a ser un buen padre, una buena madre. Dice, te haré entender cómo vivir, cómo ser padre. Todo lo que haya que entender, Dios dice, te haré entender. Y te enseñaré el camino por el que debes andar. Yo en estos momentos he entregado a ustedes 5 oraciones, 5 frases que los padres nunca debieron haber dicho. Piense cuántas más hay, muchísimas más. Pero el Señor dice, pero te enseñaré el verdadero camino por el cual debes andar. Y dice más, sobre ti fijaré mis ojos, estaré siempre dispuesto
a socorrerte, a ayudarte, a guiarte, a darte sabiduría cuando lo necesites. Queridos padres, para mí ha sido una bendición compartir con ustedes estas 5 charlas. Una gran bendición, porque puedo entregar a ustedes lo que el Señor me ha permitido ir viendo a través de estos años de servicio en la educación y como madre también. Pero quisiera en este momento que ustedes recibieran una bendición tan grande y que sea el Espíritu Santo de Dios que les pueda guiar en esta compleja tarea de ser padres. Pero siendo buenos padres, los frutos les seguirán a usted después que usted ya no esté, seguirán en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos, porque el Señor dice que Él está dispuesto a dar bendición a todas sus generaciones cuando ponemos nuestra vida en las manos de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por escucharme, gracias por estar presente. El Señor les bendiga, les guarde y haga de su familia un ejemplo en medio de esta sociedad. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Tus bendiciones.